Gracias, señora presidenta en ejercicio. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputados y diputadas, barra de prensa y especialmente al pueblo de Costa Rica que nos escucha a través de la radio y televisión. La palabra en la política. La palabra, con ella construimos o destruimos su valor, su poder en la dinámica social y política. Sus contradicciones y ambivalencias delatan la peligrosa manipulación política ante la indiferencia ciudadana. Nuestra expresión se encuentra en la Constitución política y sobre la reflexión sobre el Estado democrático social de derecho. A partir de esta reflexión debe generarse el discurso ideológico que está establecido en nuestra Constitución política. Pero contrapuesto al discurso ideológico, existe un mundo de palabras engañosas que nos dominan, el discurso político falaz y manipulador que se ha institucionalizado en eventos públicos, en los medios de comunicación. Se ha constituido un código de la hipocresía que se ha traicionado a los ideales y a la desconfianza del pueblo de Costa Rica. La política del miedo es otra forma del código de la hipocresía. Es una violencia verbal que se ha caracterizado como campaña oficial. Si no, recordemos el memorándum del miedo a favor del sí en el TLC. En fin, el discurso falaz y la política del miedo se ha convertido en la máxima expresión de la violación de las conciencias y una contribución de nuestro sistema democrático, porque se hace desde la instancia de legitimación que han validado esos espacios discursivos. La vida democrática costarricense se encuentra en contradicciones. Por un lado, el discurso político falaz y por otra parte, el discurso regulado por nuestra Constitución. Con los postulados del Estado democrático y social de derecho, la Constitución es una garantía de libertades, no un instrumento de dominación de minorías sobre las mayorías. No se pueden gobernar para cualquier fin ni de cualquier forma, pero surge de las esferas más altas de poder. Sí, exactamente, donde están o anidan las águilas, como decía un constitucionalista. Surgen estrategias y discursos de palabras vacías, códigos secretos de hipocresía política para conspirar contra el pueblo, para obligar mediante la amenaza, el chantaje, el miedo, la voluntad ciudadana, para traicionar los ideales de nuestra Constitución política, una de las mayores agresiones de nuestra democracia. La agresión más grave de la clase política, la clase que nos ha gobernado, sí, la de los dos partidos políticos tradicionales, está basada en el discurso anestésico a la ciudadanía, palabras de engaño y falacias frecuentes en las campañas electorales. La rendición de cuentas y la evaluación de resultados claros y transparentes que exige nuestra Constitución se han dejado a un lado. Nuestra Constitución define y organiza a Costa Rica como un Estado democrático social de derecho. El Estado es un hecho para el ser humano y no el ser humano para el Estado. Es una garantía de la libertad y no un instrumento de dominación de unos pocos sobre muchos. Nuestro país no puede gobernar para cualquier fin ni de cualquier forma, y que por razones de seguridad jurídica y de transparencias políticas, ¿quién puede hacer qué y cómo? Como sociedad, hemos comprendido que en la base de todos ejercicio de poder se encuentra contenido
los gérmenes de su propia degeneración, y cuando el poder no está limitado y controlado, puede transformarse en una maquinaria de destrucción. Nuestra Constitución regula para qué se gobierna, cómo ha de gobernarse y quiénes son los encargados de gobernar. La Constitución es el producto de un modelo ideológico que penetra cada uno de los preceptos jurídicos, y esto condiciona su interpretación y aplicación por parte de las autoridades públicas y particulares. Nuestra ideología constitucional respeta la libertad, a la igualdad, a la justicia social, el pluralismo político, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia. La responsabilidad de los poderes públicos y demás principios inspiradores de un sistema político de esta naturaleza. La legitimidad y vigencia del Estado democrático social de derecho no va a depender de la regulación de sus instituciones, del reconocimiento de derechos, votación periódica y división de poderes, sino del crecimiento y la vivencia de la libertad, la igualdad y la justicia social. Dicho en otras palabras, que cada uno pueda vivir dignamente aquí en Costa Rica, y recordemos que existe un 20% de la población en extrema pobreza. En la miseria no se puede ser libre, en la ignorancia no se puede ser libre. Una persona no está libre sirviéndose de su inteligencia y voluntad cuando no puede escoger ni trazar sus metas en este mercado de libre de oferta y demanda. No es libre si una persona carece de salud y educación, no puede competir con este libre comercio. Por eso la pobreza, la deficiencia en los servicios de salud, en los programas educativos, la inseguridad, la corrupción, la ingobernabilidad, son un cáncer para la confianza ciudadana en el sistema democrático constitucional. La que dignifica al ser humano no es el derecho al voto, ni la división de poderes, ni la existencia de tribunales. Lo que dignifica a la persona son las condiciones de la vida reales en las que vive. No se puede ser libre con hambre, ignorantes, enfermos, sin trabajo, sin techo. Una persona con discapacidad para caminar no es libre para movilizarse sin su silla de ruedas. Una persona sin trabajo no es libre para realizarse como ser humano. Una persona sin educación no es libre para opinar, para tomar decisiones, para exigir sus derechos. Estará siempre expuesta a las decisiones del otro. El artículo 50 de la Constitución Política ordena el bienestar general, pero el Estado democrático social de derechos ha fracasado para el 20% de la población que vive en condiciones de extrema pobreza. Los ciudadanos están indignados por la ineficiencia de los servicios de salud, de educación, por la corrupción pública, por las malas carreteras. No se está gobernando para los propósitos que programa nuestra Constitución política. Hemos sido engañados, seducidos por el encantamiento de la palabra del discurso falaz, hipócrita. Repudiamos todas las acciones que atentan contra los principios democráticos y el bienestar común. Costa Rica, pueblo ciudadano costarricense, agricultores, clase trabajadora, educadores, empresarios, el país va mal, el país está mal, y antes de que sea tarde debemos hacer algo. Ustedes y nosotros tenemos la herramienta democrática, sí, el sufragio, el voto secreto cada 4 años. Ustedes costarricenses no esperen a que Dios nos hable, porque ya Dios nos ha hablado. Dios nos ha dado el momento oportuno, y ese momento oportuno es el primer domingo de febrero, y la voz del pueblo es la voz de Dios, y tenemos una responsabilidad suprema para con esta sociedad costarricense. Muchas gracias, señor presidente.